Ok, empezamos. Entonces, nuevamente, buenas noches, buenas tardes a todos. Baruch Hashem, continuamos con nuestra clase. Les cuento. Faltan, creo yo, como 3 o 4 clases máximo y creo que terminamos completamente el libro. Así que vayan pensando, si quieren de pronto que empecemos algún otro tema, algún otro curso, vayan pensando, porque ya prácticamente terminamos dentro de poco. Estamos ya precisamente como en los son tips y acotaciones finales del libro. Estamos hablando de la inteligencia emocional, estamos hablando un poco sobre eh, lo que dijimos la vez pasada, del tema de metacognición y todas estas cosas. Son como tips y acotaciones finales que van de acuerdo a lo que hemos venido hablando. Hoy quiero tocar un punto muy importante y es muy, muy importante, diría yo que como dicen por ahí, la cereza del pastel, en el sentido de que han desarrollado un hábito, todos, así como comentaban, hacía comentarios antes de la clase, de empezar a reflexionar no solamente hacia nuestro interior, sino también reflexionar hacia nuestros cercanos, y no solamente eso, sino también reflexionar o ver a veces situaciones que ayer nos permite vivir, incluso para refinar o sanar cosas que están allí también pendientes, que hace parte del proceso de Tikkun, no de Tikkun desde el punto de vista cabalístico o algo así, de reencarnaciones, sino desde el punto de vista de corrección, corregir cosas. Entonces, hay un punto muy importante que no se puede pasar en ese proceso, ¿ok? Pero antes de comenzar, vamos a hacer esta clase, este shiur de Torah, por la salud completa de Citlali, hija de Ernesto, Héctor Manuel, hijo de Mauro, Patricia, hija de Emma, Luis Carlos, hijo de Roberto, Susana, hija de Carlos, para tener bebé de Ana Victoria, hija de Carlos, que el Señor permita que puedan ver con bebés y tengan hijos sanos. Para bendición, sustento y éxitos de Mario, hija de García, Blanca Norma Sánchez, hija de Noah, Mitzi Amayali y Patricia Ixchel, hija de Patricia, Alma, hija de Carmen, Yeret, Keren, Keila y José, hijos de Marcelino. De todos ellos tengan muchas, muchas buenas noticias, bendiciones y también para toda Israel. Amén. Y bien, entonces Amén. les comentaba que se ha venido desarrollando un buen hábito que como todo en las cosas en este mundo, si se van al extremo, se convierte en un mal hábito. ¿Ok? Y vamos a hablar, de hecho lo comentaba con alguien en una sesión el domingo, es el tema de esa introspección, de esa capacidad de analizarnos, de esa capacidad de ahorita incluso, como hablamos en la metacognición, de mirar un poco desde afuera que de pronto qué situación estoy viviendo, qué emoción, y de pronto poder nombrarla, es decir, poder identificarla y poder empezar a trabajarla. Eso ya hace un alto en nuestra vida y dejamos de actuar como de manera impulsiva. O sea, si bien es cierto, nos diferenciamos por una distancia enorme de los animales, a veces actuamos un poco impulsivamente. Y, y hemos desarrollado entonces un hábito de empezar a analizar internamente nuestros actos, pensamientos, como dice el Tania, las 3 vestimentas del alma: pensamientos, palabra y acción. Pero, como todo, decía, como todo en extremo, puede también llegar a generar fatiga, ¿ok? Cuando miramos mucho hacia adentro, cuando estamos constantemente vigilantes, una de las cosas es la vigilancia, otra cosa es la hipervigilancia. O sea, cuando se pasa a un punto donde ya no soy, donde me siento muy cargado, tratando de ser perfeccionista con cada cosa que hago, pienso o digo, ya deja de ser un proceso tranquilo, se vuelve un tema un poco pesado. Y justo nuestra sección del libro, que ya lo voy a empezar a compartir la pantalla, viene a hablar un poquitico sobre eso, sobre la autorregulación. Como ustedes saben, siempre traigo algo adicional a lo que está en el libro para obviamente darle un poco más, nutrir un poco más el tema, porque a veces uno en un libro no puede meter todo, o hay cosas que se quedan por fuera, a veces después de que uno ya publica y uno encuentra después cositas que va agregando a ese conocimiento, a ese aprendizaje de uno mismo también. Y entramos entonces en ese punto de la autorregulación. O sea, todo el sistema
que se maneja en la Sefirá, todo el sistema de la metacognición, la inteligencia emocional, todo va enfocado a la autorregulación, ¿ok? Pero quiero que tengamos en cuenta de que también hay que autorregularnos en la autorregulación. Es decir, también debo mantener un equilibrio en esa vigilancia interna, en ese conocimiento interno, en ese estar uno como cazando oportunidades a veces también para refinar cosas, como decíamos, aprovechar cada situación que se nos da. Entonces, a veces esto puede llegar a ponerse en nuestra contra cuando nos cargamos, ¿ok? Entonces también hay que regularse en ese proceso en el que también nosotros vamos equilibrándonos. Y eso lo pongo al final también porque lo llamo aquí el arte del autocontrol, porque tal como cualquier arte, ningún artista nació, hay artistas que nacieron con talentos y dones muy, muy grandes, pero a pesar de eso, todo artista tuvo que estudiar, todo artista tuvo que perfeccionar su técnica, todo artista tiene que hacer esto día a día hasta que va perfeccionando su técnica. No venimos ya completamente formados en nuestros dones al mundo. Y este arte de autocontrol que se está aprendiendo y que ustedes van a seguir aprendiendo incluso que finalicemos las clases, eso está publicado en el canal de Refinando Corazones. Todo esto está publicado allí y de hecho en mis sesiones personales estoy recomendando a personas a dirigirse a ciertas secciones del estudio, no de mi libro, incluso le doy más importancia a los videos que estamos haciendo en estas clases. ¿Por qué? Porque el libro eh, a veces se puede malentender o hay cosas que de pronto no se entienden, pero las clases son de ampliación de los conceptos y de la práctica y todo esto. Entonces las clases incluso tienen más importancia. Además, no solamente que esto se aplica a situaciones de nuestras vidas, sino que también he tenido casos en los que una persona está pasando por una situación y le digo, te recomiendo ver la semana tal de los videos, ¿ok? Ya eso es organizado por nombre también. Entonces, eso es un arte, como cualquier arte hay que estar constantemente mirando, constantemente reflexionando, repasando, pero nuevamente todo arte se disfruta, un arte se disfruta, un arte para el artista. Imagínese un artista haciendo las cosas obligado, haciendo las cosas porque quiere y simplemente por no sé. Entonces, en cambio, el artista trabaja con amor, por amor o pasión a lo que hace. De tal forma que nosotros también debemos entonces poner un ingrediente adicional para que este trabajo se vuelva también agradable y no llegue a ser pesado, ¿ok? Por eso, como voy a leer aquí estas partes y después complemento con otro texto que escribí, la autorregulación es la capacidad de manejar las emociones de manera adecuada. Según la psicología, no significa reprimir, perdón, sentimientos, sino comprenderlos, procesarlos y canalizarlos de forma constructiva. En la cábala esto se refleja en el equilibrio de Gesed y Geburah. ¿Ok? Es lo que estamos hablando. O sea, equilibrio. ¿Quién equilibra? A ver quién me recuerda. ¿Qué Sefirá equilibra Gesed y Geburah? A ver, ¿quién dice? Tiferet. Tiferet. Hola, acabó. Esa es. Entonces, Tiferet es una Sefirá que tiene una connotación en lo que es el equilibrio. Y eso es regulación. ¿Ok? Regulación es la capacidad de equilibrar las cosas. Equilibrar las cargas, equilibrar las emociones, etcétera. Y el ejemplo que tenemos es precisamente Chesed y Geburah, que, por ejemplo, cuando una persona siente ira o frustración, la autorregulación implica hacer una pausa, observar la emoción y elegir una respuesta consciente en lugar de una reacción impulsiva. Entonces, ¿qué se ha incluido en todo este proceso? ¿Qué se ha empezado a incluir en nuestras acciones? Una pausa. Desde ese momento empezamos a veces a detenernos y analizar nuestros pensamientos o el momento o qué es lo que siento. Y cuando hacemos esa pausa podemos entonces avanzar un poco más objetivamente a lo que viene, a lo que hay que hacer. Eh, Observar la emoción y elegir una respuesta consciente en lugar de una reacción impulsiva. El Hasidismo enseña que el intelecto debe gobernar las emociones. Ahora, aquí está otro punto interesante. Sefirot, la Sefirá de Tiferet no actúa sola, no actúa sola, ninguna Sefirá actúa sola. Pero hay algo.
eh, que está por encima de todas las sefirot, y es el intelecto. O sea, Tiferet ayuda a regular, ¿ok? Es como ese punto de regulación, de equilibrio, ¿ok? Pero Tiferet sola no actúa. ¿De dónde viene todo? De los mojim. ¿Qué son los mojim? En hebreo significa, en español significa cerebros. O podemos decirlo simplemente intelectos, es decir, con Mavina son mojim. En pocas palabras, cuando hacemos la pausa, ahí actúa nuestro mojim. Ahí decir, ahí como que le ponemos inteligencia al asunto. Decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿En verdad está bien esto? O incluso yo les he explicado también que cuando a veces estamos desbordados por una emoción, ya sea de duelo, ya sea de felicidad, uno la disfruta. En caso del duelo, de pronto disfrutar suena extraño, pero hablamos de vivirla, de vivenciarla. Y después hay que detenerse a que, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Sí? En el duelo, pues la vida sigue, hay que levantar cabeza, hay que agradecerlo a Shem, etc. En el caso de la alegría, pues obviamente disfrutarla, vivirla, pero después, después de la pausa, después de subir una pausa y después uno empieza a pensar, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿O ahora qué viene? Y por eso ahí está incluido en lo que es la regulación el intelecto. ¿Ok? El intelecto. Los mojim. Como dice aquí, el intelecto es llamado, conocido como mojim sheltin al-midot, al-amidot. Como los cerebros, digamos, que, que manejan o que orientan a las cualidades. ¿Ok? Por lo tanto, escuchen, si ya entendemos eso, tengo diferentes, es decir, yo tengo un potencial, cada ser humano tiene una capacidad de poder organizar, equilibrar, regular. ¿Ok? Su mundo interno y también el externo. Pero es difícil organizar lo externo cuando lo interno está en desorden, ¿cierto? Pero a final de cuentas tenemos la capacidad también de regular un poco lo que sucede en nuestro exterior. ¿En qué sentido? En cómo lo externo me puede afectar a mí o cómo yo regulo esas emociones externas. Pero, ¿de dónde viene, por decirlo así, la fuerza y la capacidad para regular? De los mojim, es decir, del intelecto. ¿Qué significa eso? Que solamente quien llene su intelecto de información adecuada va a poder entonces saber cómo regular. ¿Ok? Es decir, porque si el intelecto está vacío y quiero regular, pues estaría improvisando. Pues de alguna manera busca por impulso tratar de regular o tratar de buscar un equilibrio. Pero entonces, ¿dónde está el truco, por decirlo así? En cómo yo cargo de información mi cerebro. Por eso hay que estudiar. ¿Y que hay que estudiar? Pues en este caso, generalmente libros de conducta y ética moral, la ley también en algunos casos, o sea, la halajá, de las 7 leyes, etcétera. Pero sí o sí se necesita tener información. No es lo mismo ustedes antes de toda la información que han adquirido en su camino no ágil. Ahora, las situaciones a veces, la vida, los problemas, situaciones siguen estando. ¿Qué es lo que ha ido cambiando? La manera como afrontamos o cómo vivimos esas experiencias que no podemos evitar y que Hashem ha puesto en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces ahora las vivimos diferente? Ah, porque estudié Torah, sí, pero realmente no es solamente por eso, porque esa Torah entra en lo que se llama intelecto y allí se guarda, como quien dice, toda esa información que después es usada para poder nosotros saber cómo actuar en cada situación, o sea, regular, ¿ok? Entonces, esa es la importancia del intelecto aquí, o traduzcamos de otra forma, la importancia de estudiar. O sea, no es solamente, podemos tener algunas capacidades, algunas personas pueden tener más capacidades de autorregularse, o capacidades de equilibrarse, o capacidades de comprender internamente sus procesos, capacidades de muchas cosas. Es como el artista que tiene un talento y desde pequeño muestra ser brillantes. ¿Ya? Sí, pero como dije, aún así, él puede perfeccionar su técnica y debe estudiar para perfeccionar su técnica. Por lo mismo, cualquier persona, incluso aquellos que de pronto tienen la habilidad natural de poder entenderse, de poder reflexionar sobre sí mismo, aún así tienen que estudiar. Y ese intelecto se llena con información de quién más, del creador. Él fue el que nos creó, él fue el que nos dio el manual, él nos da la información y por eso podemos hoy en día
apropiarnos de esa información y tenerla allí como un archivo que nos permita saber cómo actuar, ¿ok? La pausa que hagamos va a tener importancia con la información. O sea, hago la pausa de cada situación, pero como hay información, entonces ahora yo puedo buscar los archivos, digamos, es decir, qué bueno hacer aquí, bueno, he aprendido acá tal cosa, yo pienso que aquí lo más correcto es hacer aquí. Ya, entonces esa pausa va a ser valiosa cuando hay la información. Como dice acá, en la práctica consiste en utilizar la razón para evaluar la validez de una emoción y decidir cómo actuar. Es lo que estoy diciendo. O sea, en la práctica, ¿cómo es? Pues detenerme, ya, utilizar la razón, o sea, el intelecto, la información que se ha introducido en el intelecto para evaluar entonces la validez de esa emoción y entonces proceder, ya, a ver cómo voy a actuar. Durante el nuevo mercado se expira una oportunidad para desarrollar estabilidad, como ya hemos dicho. Por ejemplo, en el día de Tiferet, Shebe Geburah, o sea, compasión dentro de la disciplina. eh, eh, Aquí es equilibrio, mejor equilibrio, Tiferet o belleza. En la disciplina uno puede reflexionar cómo pude equilibrar mi necesidad de establecer límites con la empatía. Reaccioné con rigidez o logré mantener postura firme, compasiva. Es decir, ahí está. En pocas palabras, cuando estamos en este proceso, siempre van a venir preguntas a nuestra mente. ¿Será que actué bien? ¿Será que hice bien? O de pronto uno dice algo y otra persona reaccionó y dice, ¿será que lo hice bien? ¿Será que lo hice sentir mal? De pronto debí decir, no debí decir. Vio cómo esto se puede volver en contra, se puede volver una ansiedad. Una ansiedad de ¿será que lo hice bien? ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy profesionando? ¿Será que estoy quedando bien con la información que estoy aprendiendo? ¿Será que no voy a defraudar al rabino? No sé, cualquier pensamiento que se pueda venir a la mente. Y eso puede ser contraproducente a veces. Puede gestionarse bien, pero puede ser contraproducente cuando precisamente llega a generar mucho ruido, ¿no? En la mente. Ejemplo práctico dice, la próxima vez que siente una emoción intensa, respira y haz una pausa, da espacio a la emoción sin reaccionar de inmediato, nombra la emoción, o sea, identifícala con precisión, es frustración, tristeza o enojo. Alguien me comentaba que a veces se ha sentido con algo escuchado, ha leído, ha llorado mucho. Otra persona también me decía que había llorado por una situación. Yo le decía, bueno, está bien que lloraste, pero te pregunto, ¿qué sentías o qué sentimiento había detrás de las lágrimas? Eso lo comentaba con alguien en una sesión que fue el José Shabbat. ¿Qué sentimiento había? Porque las lágrimas no necesariamente son malas. Hay lágrimas a veces de agradecimiento, hay lágrimas de a veces sentirse uno tan pequeño delante de Hashem, pero hay lágrimas que sí pueden estar eh, enraizadas en una tristeza, en un abandono, no sé, cualquier otra cosa así, que son cosas que también necesitan vivirse, que es el duelo, ¿no? Que es importante. Pero identificarlo me va a poder a mí ayudar a saber que el siguiente paso, cómo proceder. Es decir, si es una lágrima, por ejemplo, de duelo, pues sí, es importantísimo descargarse un poco. Importantísimo, si es necesario, volcar el corazón delante de Hashem, como dice el Salmo. Ok, la identificaste, ahora, ¿qué vas a hacer después? Si es unas lágrimas por arrepentimiento, por cosas que uno ha hecho, ok, ¿qué viene después? Teshuvah, que es lo que dicen los sabios. La Teshuvah. Es importante entonces identificar la emoción. Esto yo pongo el ejemplo de llorar, ¿no? Pero puede pasar con cualquier cosa. Algo te enfureció, entonces pregúntate, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Por qué te enojas? A veces, a veces el enojo está enraizado en una vergüenza y el enojo es con uno mismo. Uno no quiere recordar eso. O sea, uno no quiere ni que le hable y hasta a veces por vergüenza por tal o cual persona, uno no quiere ni ver a esa persona. Pero no porque la persona tenga uno un problema con eso, con esa persona, sino que uno se siente tan avergonzado que uno quiere estar aparte, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia de identificar la emoción y después viene la acción. No puede ser simplemente identificar y después qué. Por eso decía, vamos después a ver qué se hace. Si no identificas la emoción, no vas a saber qué hacer. Pregúntate en qué pensamiento está detrás de esta emoción. ¿Es racional o impulsivo? También es eso, importante preguntárselo. ¿Esto es racional? Es decir, ¿hay alguna validez en lo que estoy sintiendo? Puede ser que la haya y puede ser que es necesario entenderlo eso, pero también después buscar cómo gestionar eso, ¿no?
y elige una respuesta consciente, decide cómo actuar. O sea, todo debe llevarnos a una acción. No puede quedarse uno simplemente en me sentí así, me sentí así, no la pregunta es ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste después? O sea, eso es precisamente la autorregulación, implica una acción, ¿ok? Eso implica una acción. Ahora, aquí en este punto quiero hacer una pausa para mostrarles otro documento que estaba escribiendo hoy y es basado en unas sesiones que he tenido también con personas y lo considero importante incluirlo y es precisamente cómo esto, eh, esta observación, este ejercicio que tenemos que hacer para poder identificar cosas, para aplicar lo que hemos estudiado, para saber actuar, etcétera, también puede llegar a ser, como decía, una carga. Puede llegar a un punto en que ya no se vive con tranquilidad y es precisamente, creo que se conecta con esta sección del libro y por eso lo quise incluir en lo que corresponde a esta sección del libro como algo adicional, ¿no? Segundito, acá. ¿Qué preparé? Pues equilibrio entre conciencia y agotamiento. ¿Ok? Autorregulación, ya dijimos, se siente, se piensa, se identifica, se actúa. ¿Ya? Y se actúa con claridad, se actúa con información, eso es autorregulación. Pero también puede pasar que eso nos lleve a un agotamiento. ¿Ya? Un agotamiento puede ser emocional, físico, mental, como quieran. Entonces, esa regulación requiere un freno, requiere un equilibrio, requiere un punto también medio. Por ejemplo, aquí nos dice, uno de los riesgos que aparece cuando una persona comienza un trabajo serio de autorregulación y refinamiento personal es caer en un estado de vigilancia excesiva sobre sí mismo. Al descubrir vigilancia excesiva. Hay otro libro que se llama Mesila Yesharin, tiene otro enfoque, diferente a las Hasidut, pero habla de algo que hay que desarrollar para llegar a ser un sadik. Y una de esas cualidades es vigilancia, dice el, el libro Mesila Yesharin, El camino a los rectos. Dice, hay que desarrollar la vigilancia. Y ahora se entiende un poco por qué. Pero todo en exceso también llega a ser mal, incluso cosas buenas. El gesed, Rap, hacer gesed es bueno, sí, dime. Por ejemplo, aquí entonces en esa parte donde dice hay que sentirlo, pensarlo, identificarlo y actuar, qué vamos a hacer o qué vamos a programar para eso. En el caso de cuando se piensa y se sobrepiensa, cómo salir de ese bucle, porque es como un bucle, porque se da una cosa y luego sobre ese mismo pensamiento se agrega otro. Bueno, yo digo Ujú. porque me ha pasado y de repente no hay cómo salir de ese bucle. Sí, bueno, suena fácil, pero el Tania, yo lo comentaba también con alguien, el Tania habla de apartar un pensamiento con las dos manos. Significa que tenemos la fuerza de ponerlo de lado. O sea, tenemos la fuerza de ponerlo de lado. Ahora, si de pronto intentamos y no se puede, pues entonces una manera de hacerlo es ocuparse en otra cosa. ¿Ya? Porque a veces esos pensamientos están así recurrentes cuando estamos solamente sin hacer nada. Estamos de pronto reflexionando sobre un asunto, pero no estamos ocupados en alguna actividad. Pero que una estrategia, pues obviamente es soltar, o sea, es quitar, apartar ese pensamiento, pensar en otra cosa y dejarlo así. Pero si a veces se vuelve muy persistente y se nos hace difícil incluso la lucha de tratar de quitarlo, pues lo correcto es ocuparse en ello. Al tú empezar a ocuparte en otra cosa diferente, tu cerebro va a empezar a perder atención en ese punto y va a empezar a concentrarse en otra cosa. Esa es una de las cosas que se puede hacer y de las que yo hago también. O sea, enfocar el tareo, al cerebro, perdón, como obligarlo a que se ocupe de otra tarea. Y el cerebro inmediatamente va a empezar poco a poco a quitar la importancia de ese punto y se ocupa en el otro, ¿ok? Ahora, ese punto precisamente es, como decía, descubrir la importancia de observar pensamientos, palabras y acciones. Algunas personas comienzan a monitorearse constantemente, analizando cada emoción, cada reacción y cada pensamiento hasta el punto de agotarse mentalmente. O sea, esto puede ser sano, estar monitoreando, pero
Ahí está. El tip, ¿cuál es? Si sientes, si ya no se siente bien, algo se está haciendo mal. Por ejemplo, si es un pensamiento recurrente y que yo quiero apartarlo y que me estoy sintiendo mal y que ya no quiero pensarlo más, eh, ahí identifica una sensación que no es buena. Ya, cuando se identifica algo que no es bueno, algo que me está agotando, algo que no quiero ya pensar, algo que ya quiero apartar mi mente de eso, entonces ya ahí es un punto claro que nos demuestra que se está haciendo en exceso, nos estamos agotando mentalmente. Esto es importante entenderlo. La autorregulación sana no consiste en vivir en tensión permanentemente consigo mismo, ¿ya? No es estar en tensión constantemente, eh, sí, tensos, nerviosos y pensando, ¿será que lo voy a hacer bien? ¿Será que, o sea, estos pensamientos se convierten un poco en ansiedad y también cansa, o sea, por eso debemos entender que también nos podemos equivocar en el proceso, ¿ya? Que también nos podemos equivocar, o sea, equivocarse puede pasar. No siempre todo tiene que salir perfecto, no podemos ser tan perfeccionistas. eh, Porque incluso Hashem en su diseño del mundo construyó algo que si no fuera por eso, no pudiéramos existir y se llama Teshuvah. ¿Ya? Y por Ujú, decir así, allí en ese aspecto, ¿en qué momento se pudiese pensar en que a lo mejor, porque eso también me pasa, que de repente ujú, me voy al punto de ocuparme de otra cosa, pero luego también es cuestionarme qué tanto a lo mejor estoy evadiendo? O sea, para mí es como que un hilito, un espacio muy corto, muy delgado entre eso, o ujú. estoy equivocada. A ver. Ahí te ocupaste en otra cosa, pero seguiste con lo mismo. Seguiste con el sobrepensar. Dice, ahora me vine para acá, pero ¿será que entonces no estoy evadiendo? ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que va a hacer frente a la cosa? Seguiste en lo mismo. ¿Ya? Entonces, exactamente, hay que tomar momentos para fluir simplemente, o sea, para disfrutar el momento, ¿ya? Disfrutar el momento, hacer algo que a uno le guste, relajarse, o sea, soltar la carga y fluir, ¿ya? Simplemente dejarse llevar por lo que uno está haciendo, sobre todo si es una actividad que a uno le gusta, algo que también es bueno, por ejemplo, mirar el paisaje, disfrutar, eso en verdad despeja la mente. Descarga la mente cuando tú te concentras en la belleza de la naturaleza, ya en los pajaritos, no sé, en un parque. A mí me gusta mucho la naturaleza y eso también ayuda a descansar un poco esa revolución que uno lleva. Pero si me paso una actividad, pero sigo igual, bueno, ¿será que hice bien venirme para acá o hacer esto? Seguir con lo mismo. Cambié de actividad, pero sigo ahora con los pensamientos intrusivos. Sí, Mario levantó la mano por ahí. Cambiar el chip, Raf. Sí, sí, sí. A mí me pasaba mucho cuando empezaba a estudiar. Yo seguía distintos rabinos y todos tienen enseñanzas diferentes. Unas cosas opinan Ujú, unos, otros opinan otros, y no sabía cuál seguir, cuál de todos era la correcta. Por ejemplo, ya cuando ujú, lo conoció usted, ujú, dije yo, como usted alguna vez dijo, hazte de un rabino y ya no acepté, bueno, no es que no acepté, sino que ya no seguí instrucciones ni aprendizajes de otros y me quedé con usted. Hasta ese ujú, momento, todo lo que yo había aprendido o escuchado, se empezaron a ujú, sentar todos mis conceptos y hasta que ujú, no dije, estoy tranquilo con esto, ya dejaron de, ujú, de fluctuar tantas cosas que yo tenía en la cabeza que no asentaba ujú, y ya empecé a ujú. regularme y a tranquilizarme en cuestión de esas cosas. Claro, claro. Ese es un punto importante. Primero, porque la información es válida. Por ejemplo, la de Yeshivot, uno generalmente no estudia un solo rabino. La Yeshivot estudia, un rabino te enseña Pirkei Avot, otro te enseña Gemara, otro te enseña... Pero aún todos ellos van en un enfoque, ¿sí me entiendes? Van en el enfoque de la yeshiva, en el propósito de la yeshiva, lo que sea. Y la clase va dirigida en ese enfoque. Por ejemplo, en una yeshiva donde hay una conversión, toda la enseñanza, ya sea Pirkei Avot, Gemara, también se estudia en conversión, Alajá, etcétera, va dirigida, todo eso, toda esa información, a pesar de que son diferentes rabinos, van enfocados a un propósito que ya está coordinado, establecido por el programa que establece el Rosh Yeshiva. El problema con lo que tú comentas es precisamente porque hay mucha información y no hay un trabajo en conjunto. O sea, cada rabino está haciendo sus cosas por aparte y su información por aparte, y eso no es malo, pero requiere más.
capacitación de la persona, no en información, sino en la capacidad de poder empezar a poner orden para saber qué filtrar o qué poner en pausa o qué cosas dice ahora no, etcétera. Y es justo lo que tú empezaste a hacer, porque de seguro que hoy día puedes escuchar, no sé, otra enseñanza, otra cosa, pero ya tú más o menos vas aprendiendo qué descartar y qué, no porque sea malo, lo que se descarta no es porque sea malo, no es porque sea mentira o porque este rabino estaba inventando, no, simplemente porque no va de acuerdo al proceso que ya tú escogiste para ti. Y ese precisamente es lo que tú comentabas, solamente quería como Sí. poner esa claridad con respecto a los demás. Así es, yo creo que es algo muy importante. Sí, gracias Mario. Señora Alicia. Sí, buenas noches. A mí me Sí. pasaba lo mismo que me pasaba con don Mario. Ujú, Eh, Seguía muchas líneas y escuchaba mucho y llegué a un punto donde me saturé y ya me agobiaba porque no podía hacer tareas. Ahora lo ujú, que hago, o sea, entiendo que todos los rabinos, todos son buenos, ujú, ninguno va a querer nada malo para uno, pero es como en la escuela, el profesor de ciencias, el de mate, el de estudios, todos tienen ujú. una diferencia. Pero Sí, sí traté entonces de enfocarme en lo que podía desempeñar, al menos con usted, el trabajar, el seguir estudiando, bueno, en el proyecto y ahorita en las ujú, clases. Y bueno, ujú, con el Rabino Ariel, que estamos ahora en una pausa, pero entonces ya me sentí como más tranquila de no asistir a tantas clases y aparte que no podía porque tenía que estar a veces en el almuerzo y estando, o sea, no, digo yo, no, aquí es tranquilizarme, sentarme y ver qué es lo que quiero y hacia dónde puedo claro, trabajar en mí misma con las ujú, clases. Pero sí, claro. tienes razón. Gracias, Así Rafa. es. Así, otra cosa que también en este proceso muchos me lo han comentado es depurar grupos. Hay muchos grupos, grupos de salmo, grupo de no sé qué grupo, tienen grupo de todo. Y eso sobrecarga. Y eso incluso se genera spam, por decirlo así, irrumpe a veces en la vida diaria, en las ocupaciones de familia, y no es sano tampoco. Entonces también, mira, yo creo que esta enseñanza, por ejemplo, que estamos haciendo de todo lo que está en mi libro, es buenísima, y lo digo con humildad, porque te ayuda precisamente a atacar el centro de todo, es decir, a cómo organizas tu mundo. Y precisamente ahí es donde muchos de ustedes están comentando lo que comentan, empiezan entonces a dejar cositas, no por malas, sino porque empiezan a organizar su mundo. ¿Ves? Y eso es porque es parte de ese proceso de empezar a quitar el ruido. Hay mucho ruido. Información muchísima, muchachos. O sea, si fuera por la Torah, yo a veces digo, no, no le va a alcanzar una vida. Yo cada vez que empiezo, estudio, encuentro y uno se emociona a veces con ciertos temas, pero, ok, después tienes que volver al centro. No, volver al centro, como es decir, al estudio que están haciendo, otras cosas, porque es que la Torah es infinita, ¿sabes? Y incluso en esa emoción de la Torah, uno también tiene que saber canalizarla dentro de lo que es su proceso. Y eso es parte de poner ese orden interior y es justo lo que estamos haciendo ahora. Exactamente lo mismo que estamos hablando aquí, con respecto a grupos, con respecto a enseñanzas de diferentes rabinos, qué escojo para mí, con qué me ordeno. Es exactamente lo que significa acá la autorregulación de las emociones. O sea, ¿qué pensamiento yo decido descartar? ¿Qué pensamiento decido ocuparme un poco de eso para yo poder, porque me sirve, porque estoy en algún proyecto, porque estoy en una lluvia de ideas, etcétera? O sea, yo aprendo entonces a saber qué cosas quito del ruido, ¿ok? ¿Qué cosas empiezo yo a decir, esto no me sirve ahora, esto tal cosa? Y por eso también es lo mismo que están hablando, pero exactamente acá hablando de pensamientos, emociones y acciones. ¿Ya? Y para poder uno hacer eso, tiene que hacer una pausa. Ese es el punto. Hay momentos en que uno está a veces, no sé, sobrecargado emocionalmente por algo y uno tiene que decir, bueno, o sea, yo por ejemplo hago eso. Por eso de pronto lo repito. Digo, bueno, calma, calma, calma. ¿Qué pasa aquí? O sea, y empiezo a hablar conmigo mismo, ya yo lo he comentado. Entonces, es ese punto donde yo mismo me pongo un freno. Dice, bueno, espérate aquí un momentico, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? ¿O por qué así? Por qué de esta forma? ¿O por qué reaccionaste así? ¿O por qué te sientes así? Esa pausa es la que es uno de los primeros pasos para empezar a organizar.
Ya, identifique, o hice la pausa, a veces no identifique completamente, pero la pausa me permite identificar y después entonces tomo una acción. ¿Ok? Ahora, como decía acá, eso llega a un punto, y ese es el punto ideal, en que eso se debe vivir con tranquilidad. Es decir, yo estoy en una situación, identifiqué algo, me di cuenta, paro, evalúo, gestiono, pero ya se empieza a hacer mecánicamente y se hace con tranquilidad, se hace con tranquilidad. Eso ocurre poco a poco. Cada cambio no es de la noche a la mañana. ¿Ya? De hecho, hablando de Teshuvá, que esto podríamos decir que es Teshuvá, Teshuvá es como volver precisamente a Shem, o sea, corregir muchas cosas. La Teshuvá ocurre gradualmente. No puedes a una persona que está alejada llevarla a hacer teshuvá y que tiene que hacer todo estrictamente porque no va a ser, no va a funcionar, incluso tal vez se aleje más. Por eso, el objetivo no es desarrollar una mente obsesivamente vigilante, sino una conciencia equilibrada y funcional. Es decir, me permite funcionar bien. Me desempeño bien en mi trabajo, me desempeño bien en mi rol de padre, me desempeño bien como maestro, me desempeño bien como amigo. O sea, estoy funcionalmente bien. Cuando hablamos de funcionalmente bien, eso incluye las emociones, incluye todo. Me siento bien. Pero si yo, en una situación, ya sea de familia, de trabajo, lo que sea, estoy tenso porque no sé cómo van cómo me van a mirar o qué debo decir o qué debo hacer, eso no es funcional. ¿Ok? Ahí en ese punto lo que hay es una mente obsesivamente vigilante. Y ahí lo que les estoy enseñando en esta clase es que cuando ustedes vean eso o sienten eso, a veces no se dan cuenta, lo están haciendo inconscientemente, pero ahora, con lo que estamos hablando, tal vez Trump se identifique, bueno, estoy sobrepensando, tal vez, me estoy tensando aquí, me estoy sintiendo tenso, me estoy poniendo ansioso, ansiosa, lo que sea. Entonces, cuando ya uno lo identifica, ¿qué viene ahí? La pausa. Ya, pausa, ya, párale, suelta, hay que soltar, ya, deja de pensar tanto. Hashem sabrá, o sea, ahorita me ocupo de lo que tengo que ocuparme. ¿Ya? Porque también ese tema ocurre incluso con cosas sobre cosas futuras, ¿no? ¿Cómo me va a ir en tal evento? ¿Cómo será que voy a ir? ¿Voy a poder actuar bien? ¿Será que voy a poder hablar bien? Ahora estoy trabajando en esto, en ser un poco más espontáneo. Entonces, ese punto ya eso es no voy a decir que es ansiedad, porque la ansiedad es terrible, pero es un poquito de ansiedad. Es decir, es un poquitico de preocupaciones por cosas que tal vez no hay por qué preocuparse de esa forma. Eso yo lo llamo acá una mente obsesivamente vigilante. Tan obsesivamente vigilante que ya quiero calcular o quiero saber sobre cosas que vienen a futuro. ¿Ok? Puedo planear. Por eso el Picabo dice que es el buen previsor. De alguna manera es bueno prever y ver, especular un poco hacia el futuro, sí, pero yo no puedo vivir el futuro, ¿entienden? Es la diferencia. O sea, yo puedo planear, proyectarme, mirar los propósitos, los proyectos, pero yo no puedo estar afligido por algo que no ha sucedido. Esa es la diferencia. Proyectarme puedo. Lo que no puedo es tener una mente obsesivamente vigilante y que me fatiga sobre cosas que no han sucedido. ¿Ves? Existe una diferencia muy grande entre conciencia y hipervigilancia. La conciencia permite observar y corregir. La hipervigilancia genera ansiedad, rigidez, desgaste emocional. O sea, la conciencia o esa vigilancia normal ayuda a corregir, observar y corregir. En cambio, la hipervigilancia, cuando se sale un poco de foco esto, genera desgaste emocional. Cuando una persona entra en hipervigilancia, deja de vivir con naturalidad y comienza a sentirse atrapada dentro de su propia mente. Todo lo analiza, todo lo cuestiona y termina agotándose psicológicamente. Imagínense, incluso cuando llegamos a ese punto de estar analizando el entorno. ¿Qué tal persona? Yo vi que torció la cara, yo vi que tal cosa, ¿será que no le pegó bien? O sea, a ese punto ya no es bueno. ¿Ok? Todo lo analiza, todo lo cuestiona y termina agotándose. O sea, es un punto de extremo. Nuevamente, es fácil, para mí es fácil identificarlo. ¿Cuándo? Cuando no te sientes bien. Si tú no logras identificar cuándo te sientes bien o no, pues yo creo que estamos en un problema muy grande todavía, porque si tú no logras identificar qué te hace sentir bien o mal, yo creo que eso es el colmo. O sea, todos de alguna manera identificamos qué cosas nos hace sentir bien. ¿En qué punto me siento bien? ¿En qué punto me siento cansado? Si identifico eso, que me siento mal, me siento agotado, me siento cansado, me siento preocupado,
Entonces ya eso es una señal de que estás en hipervigilancia. ¿Ok? Se salió un poco de foco este proceso tan sano de evaluarnos y de analizarnos y corregir. Desde la psicología, esto se relaciona con estados de activación sostenida del sistema nervioso. El cerebro permanece constantemente en alerta, como si hubiera un peligro permanente. Esto aumenta el estrés, la ansiedad y la fatiga mental. Escuchen esto. El cerebro permanece constantemente en alerta. Resulta, que muchas veces, la razón por la que hacemos esto, de pronto de estar en hipervigilancia, muchas veces está dado por patrones ocultos, patrones inconscientes desarrollados en la infancia, ¿ya? O sea, personas que de pronto se le exigió mucho a su edad, o sea, se les exigía, no sé, buenas notas, se les exigía ser los mejores, se les exigía. Eso, ¿qué desarrolla inconscientemente en ellos? Un patrón de todo tiene que estar bien, todo tiene que estar bien y todo tiene que estar bien. Entonces, están constantemente vigilando de una manera, la manera que no es buena, ¿ves? Entonces, no es a veces que uno quiera hacer así. En algunos casos es ya un patrón inconsciente que está allí porque de pronto la niñez se vivió no como cualquier otro niño, que le dejaban por allí disfrutar, relajado, sino que le exigían cosas de adulto, ¿no? Y ahí, ¿qué pasó? Su mente, o sea, su cerebro creó ese patrón en el que él tiene que estar buscando la perfección y tiene que ser el mejor y tiene que, o sea, ya hay un patrón inconsciente, ¿ok? Como dice aquí, como si era un peligro permanente. En el caso de la niñez y el ejemplo que pongo, pues el peligro permanente de pronto es el regaño de papá o que le va a castigar, etcétera. Entonces, eso causa esa sensación, ¿no? Esto aumenta el estrés, la ansiedad y la fatiga mental. Paradójicamente, mientras más intenta controlar todo, menos paz experimenta. No hay peor cosa, bueno, es un decir que no hay peor cosa, hay cosas peores que hacernos libres, pero no hay una cosa que en verdad cargue mucho más que o querer tener el control de todo. Eso Ahí es difícil, ¿no? Ahí puede ser también en ese espacio que comentó, también puede ser un trauma muy intenso, no necesariamente, o sea, como no ser suficiente en la casa, los papás, sino un trauma muy intenso, no sé, ¿cómo se puede decir? Digamos, pues alguien que está Ujú, en un lugar y entran y hay un asalto y matan a alguien enfrente de esa persona. ¿Ese trauma ujú, puede desarrollar esto? ujú. Ok. Pues mira, cada caso en verdad no podemos decir que hay una sola cosa que puede generar esto. Un ejemplo fue el de la niñez, ¿no? Ujú. Pero pueden pasar los traumas, hablemos de cosas que son muy, muy chocantes, muy difíciles de asimilar. Ujú. Lo que pueden hacer es que esto se oculte mucho más, ¿no? Mm. Porque a veces hay personas que viven traumas tan difíciles que su mente los olvidó para poder, digamos, poder ellos seguir adelante. No son conscientes de a veces del evento que pasó. Hay gente que ha pasado eventos traumáticos y para ellos no han existido esos eventos. O sea, es como si hubiera un bache en la memoria. Pero Mm. obviamente eso sí pasó. Lo que pasa es que lo archiva como una manera de poder seguir saludablemente. Entonces, lo que sí puede pasar con los traumas muchas veces es que esto lo ocultan más y es más difícil de entrar en una conciencia. No es importante regresar al punto de por qué se generó o qué hecho fue lo que generó este conflicto o qué hecho fue el que generó este patrón oculto. Lo importante no es el hecho, lo importante es que se descubre que existe ahí esta situación y uno ya lo puede entonces tratar, identificarlo y poder trabajarlo. Pero sí, digamos que los traumas en ese aspecto lo que hacen es como ocultar un poco más esos patrones a veces. Y también los refuerzan, todo va a depender también de la situación, que fue lo que se vivió y eso. Así es. Bien, en términos espirituales esto también es un desequilibrio. La persona puede caer en una forma de geburá excesiva, es decir, una disciplina tan rígida que termina perdiendo armonía. ¿Saben, por ejemplo, las personas que tienen TOC? ¿Saben qué es TOC, cierto? Trastorno obsesivo compulsivo. Pues son personas que a veces no pueden controlar el asunto, o sea, como si, digamos, ya sea la acción o ya sea el pensamiento es muy fuerte que prácticamente no se puede con el simple consejo que hablamos hace un momento, bueno, como que
pon tu mente en otro lado, aparta los pensamientos con las manos, ocúpate de otra cosa. Las personas que están en este proceso o en esta dificultad de TOC, no es fácil que ellos, con solamente pensar algo o quitar un pensamiento, ocuparse de otra cosa, no es fácil que puedan, o sea, no es tan fácil que al hacer esto se quite el asunto. Requiere precisamente terapias y esto ayuda mucho a los psicólogos en ese asunto, cómo ayudan a manejar ese punto. Pero cómo se conecta en este punto que estoy leyendo, es una geburez excesiva, ¿ya? Es decir, es, es, es una manera de restricción muy fuerte fuera del límite. ¿Han visto las personas que son obsesivos compulsivos con la limpieza, que prácticamente se limpian las manos con todo lo que tocan? O sea, eso vivir en estrés constantemente. Para la persona no, obviamente no es vivir tranquilo así. Se llevó algo que es bueno, que es mantener limpieza, higiene, se llevó a un punto en que se vuelve excesivo y se pierde la armonía en el asunto. Entonces, una forma de ver esa figura excesiva muchas veces es a través de un TOC, de un trastorno obsesivo compulsivo. Pero afortunadamente, esos son ya temas clínicos y temas que se abordan y que afortunadamente no es el común de la mayoría de la gente, sino que a nosotros, a nuestro nivel y nuestra salud y todo esto, utilizar esa figura para poner freno un poco a los pensamientos y poder poner un alto en el punto que identificamos que nos estamos sintiendo mal. El refinamiento del carácter no busca convertir a la persona en alguien tenso y obsesionado con cada detalle de sí mismo, sino sino en alguien más consciente, más estable y recuerden esto, más libre internamente. La libertad se disfruta. No eres libre si te está volviendo una carga. No eres libre si vives pensando, ¿será que lo hice bien para Dios? ¿Será que así está bien? ¿Será que debo mejorar más? ¿Será que Dios quiere? O sea, ya no eres libre. La libertad implica paz, la libertad implica tranquilidad. Por lo tanto, el refinamiento lo que quiere es alguien más consciente y más estable y más libre internamente. Por eso la observación personal debe hacerse con orden y equilibrio. No es sano vivir todo el día examinándose. O sea, tómense un descanso, disfruten. No todo el día estamos constantemente evaluándonos con tanto rigor y todo esto. O sea, no es la idea. Incluso el trabajo de Heshbon Anefesh, o sea, las cuentas del alma, que es eso precisamente. Heshbon Anefesh es como contar, o sea, Heshbon es cuenta, ¿ya? Es como las cuentas que yo hago sobre mi alma, sobre mis acciones, sobre mis pensamientos. O sea, estar viendo eso es como llevar una cuenta, como quien cuenta perlas, como decíamos el otro día. El que cuenta perlas, las cuenta con agrado, con felicidad, si son su propiedad. Así dicen los sabios de Hashem, que para él somos como perlas, que él nos cuenta con felicidad. Entonces, pero contar problemas, yo creo que no los contamos con tanta felicidad. Pero contar un tesoro, algo que es valioso, algo que te está ayudando a tu vida, como todo este conocimiento de mirarte a ti internamente, pues se debe contar con alegría, con tranquilidad, ¿ya? Como contamos un tesoro, unas perlas. Los sabios enseñaban la importancia de establecer momentos específicos para la introspección, evitando convertir la autoobservación en una carga constante. Miren, esto es importantísimo, importantísimo. Yo les puedo decir que esta frase o este parrafito aquí resume lo que es la cerecita del pastel. Es decir, ese tip que nos va a ordenar todo lo demás. Dice, hay que establecer momentos específicos. No podemos estar todo el día obsesivamente pensando en nosotros mismos, pero sí puedo estar, de cierta forma, eh, vigilante de ciertas acciones del día, sí, pero no es que todo el día voy a estar en ese modo tikkun amidor, tikkun amidor. Ya, o sea, no es así. Se necesita establecer espacios. Como dicen los sabios, se hacen espacios para la teshuvá, se hacen espacios para, a veces, dice el Tania, machacar el alma, o sea, esa alma animal cuando el alma animal se está sublevando, digamos, cuando se está saliendo de control. Hay espacios donde machacamos el alma, es decir, nos damos cuenta lo pequeños que somos delante de Hashem y
incluso miramos nuestras imperfecciones. Eso es como sacar el alma. La teshuva es buena, sí, claro, pero para eso también necesitas establecer espacios. Eh, y, y eso precisamente es una de las cosas que te ayuda a mantener orden. Tikkun Amidot o Heshbon HaNefesh o todo este proceso, yo puedo tener momentos donde voy a observar mi avance, mis puntos ciegos todavía. Yo recomiendo, creo que una vez lo hablamos ya, recomiendo antes de irse a dormir. Es un momento donde la persona agradece a Hashem por el día, un momento donde la persona agradece a Hashem por las cosas buenas o no tan buenas que pasaron en el día. Es un momento donde la persona también agradece a Hashem por sus talentos y también puede incluso agradecer por esas cosas que todavía no ha trabajado completamente. Ese es un buen momento de Heshbon HaNefesh. ¿Y por qué allí? Porque vamos a dormir. ¿Quién sabe si despertemos? Si la voluntad de Hashem, vamos a despertar. Ahí entregamos nuestra alma a Hashem. Y es un momento donde uno puede y debe evaluar sus actos, incluso evaluar sus acciones con respecto a otros también. Ese es un buen momento. Momento en la mañana, quienes se levantan también y hacen tefilá todas las mañanas, salmos. Ok, ese puede ser un momento también para yo evaluar mi proceso, mis acciones, mis midot. Terminé tefilá, ok, me voy a trabajar, sigo mi trabajo y mis acciones normalmente. Y si yo estoy en el trabajo y se me están metiendo pensamientos, incluso de Torah, aunque pareciera bueno, no es bueno, ¿ok? Porque cada cosa tiene su momento y yo sí puedo, es como si, bueno, vamos a resumirlo así. Esos momentos de introspección donde yo sí puedo hacer que bon en es como ese momento donde uno se prepara y después sale a campo. Sale a campo como con la familia, con el trabajo, con lo que sea. Allá ya no es para estar reflexionando, allá es para estar en la práctica, pero en esa práctica sana, como decíamos, sin que sea carga de observación. La autorregulación madura no consiste en controlar cada pensamiento que aparece, porque muchos pensamientos surgen automáticamente. Ese es el punto. El verdadero trabajo está en no fusionarse completamente con ellos y decidir conscientemente cuáles alimentar y cuáles pasar. Hay pensamientos que simplemente hay que ignorarlos, así de sencillo. ¿Ya? De hecho, dice los sabios de la Kabbalah, es necio quedarme dándole vueltas a un pensamiento que me daña, ¿ya? Y sobre todo una mala cualidad que uno tiene, dice los sabios. O sea, identificar está bien, me di cuenta, pero quedarme rumiando sobre eso, dicen los sabios, no es bueno. No es bueno. O sea, no es bueno porque en verdad, en vez de ayudar, te va a, em, a sabotear, por decirlo así. Entonces, esto es muy importante, tener un pensamiento negativo, impulsivo o extraño no significa que la persona sea mala o que haya fracasado su trabajo interior. Muchas personas se angustian porque creen que el refinamiento implica no sentir enojo, miedo, impulso negativo. Acuerdo una vez, una alumna del proyecto Camino Interior me dijo, se sentía mal conmigo. Y después me dijo, Randy, hablar y me contó, no, es que me enojé con mi esposo por esto y le grité unas cosas que me siento tan mal y siento que perdí todo lo que he avanzado en este proceso que me sentía tan bien. Y yo dije, pues, no, todos nos equivocamos, o sea, eh, sí, está bien, se te salió de control, pues algo que de pronto no, pero eso no significa que no hayas avanzado el proceso que venías haciendo. Un momento que te caíste, es ok, hay que pedir disculpas, ordenar las cosas que haya que arreglar, pero seguir. Ese es el punto. Si nos volvemos muy rígidos, una falla como esta hace que una persona desista de todo. Y no es cierto. O sea, tenemos que. eh, el proceso de refinamiento no significa que nunca voy a sentir enojo si yo estoy trabajando contra el enojo. Que no voy a sentir miedo o pensamientos negativos de yo no puedo porque estoy trabajando con mi autoestima. Pueden pasar. O sea, el proceso no implica que nunca los tengas. El proceso, como dice aquí, es no fusionarme con esa emoción o eh, aprender a dirigirla correctamente. Ese es el punto. Aquí aparece un principio fundamental, profundamente hasídico. El intelecto no fue dado para vivir en guerra permanentemente con las emociones, sino usarlas, sino guiarlas, perdón. Moaj Shalit Alev no significa represión emocional, sino dirección
sea, el cerebro dirige el corazón, ya dirección consciente. Por eso una persona equilibrada no sirve obsesionada, no vive, perdón, no vive obsesionada consigo misma. Vive presente, actúa, trabaja, se relaciona, disfruta y al mismo tiempo mantiene cierto nivel de conciencia en tu vida. Es decir, la vigilancia eh, es la capacidad de identificar cosas. Pero yo creo que la conciencia es superior. ¿Por qué? Porque la conciencia ya la identificaste, sabes que hay cositas allí, pero ahora, ¿cómo actúas? Es decir, ya has generado una conciencia y esa conciencia te da, incluso a veces, da tranquilidad reconocer que tenemos defectos en tal o cual punto. Ya, es una conciencia. Soy consciente de eso, ok, voy trabajando, ok, voy trabajando en eso. Cuando se equivoca, reflexiona y corrige, pero no convierte el error en una persecución interna interminable. La verdadera autorregulación genera paz, claridad y estabilidad. Cuando el trabajo interior produce tensión constante, agotamiento y culpa excesiva, es señal de que la persona probablemente dejó de refinarse y comenzó a sobrecontrolarse. Entonces, una cosa es refinarse y otra cosa es controlarse. Refinarse da cabida al error, ya, da cabida a que te equivoques, da cabida a que disfrutes, que te relajes. Sobrecontrolarse te pone rígido, te pone rígido porque quieres tener control de todo. Entonces, en este contexto, en el contexto del Lomer también es fundamental el refinamiento de la Sefirot, también es fundamental, perdón. El refinamiento de la Sefirot no busca destruir la personalidad ni volverla a la persona emocionalmente rígida. Busca armonizar las cualidades, es ser sin límites, puede ordenarse, irregular excesiva, también puede endurecer, y asfixiar, etcétera, etcétera. Por eso el crecimiento sano no consiste en vigilarse obsesivamente, sino en desarrollar conciencia. Ok, todo esto que estaba compartiendo aquí, si quieres se los envío al grupo también, pero básicamente lo que redacté aquí ahorita en la tarde es algo que me surgió importante colocarlo por una reunión que tuve con alguien en sesión también y que justo se conectaba con este proceso de autorregulación, ¿ok? Entonces, es importante saber cómo regularse desde la tranquilidad y por eso es importante entender todo esto, ¿ok? Ahora hacer un espacito de preguntas. Voy a mirar también aquí en el chat que hay unos mensajes. Ya voy. Dice Edith, por acá está sorprendida. Necesidad de Shavin haciendo los retos, así es. Ahí colocó Amazon, Ariel, el enlace de Amazon. Dice Luz, agobio y sobrenatural y va uno eliminando exacto ruido excesivo con tanta repetición. Así es. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Los que están acá en la reunión, ya el chat no tiene más preguntas. Dice Luz y... compartir, sí, claro, yo se los envío el documento. Ok, ¿hay alguna pregunta, comentario que quieren hacer hasta el momento? Buenas tardes, Rafa. Yo tengo una pregunta. Si todo esto que nos ha estado dando últimamente, si esto nos lo va a proporcionar todo o solo este último que está hablando o lo de las otras Ujú. clases también. Sí, bueno, realmente lo primero que leímos fue del libro. Ya ese está en el libro, está ahí para los que tengan el libro. Y esto último, esta hojita, que prácticamente son dos hojitas, sí lo hice ahorita en la tarde, entonces sí se lo comparto. Es lo que les voy a compartir finalizando la reunión, se lo comparto a los grupos. ¿Ok? Es que lo que dio al principio yo no lo encontré aquí en el libro en la nueva edición. Ujú. Ya voy, vamos a ver. Estaba buscando y no lo encontré. Por eso no pude hacer el seguimiento aquí. Por Vamos eso a ver, la déjame ver. pregunta. Interesante. ¿Será que no lo agregué? No, es raro. No, Esta parte, arte de autocontrol, regulación. aquí. Hasta aquí sí. Mm, Esta parte no está, el arte del autocontrol. eh, Eh, sí debe estar en la página 2, bueno, la nueva versión 287. De pronto en la primera edición 280, no está en esa regulación página. arte del autocontrol. Sí, 285. ¡Ay! ¡Qué Ujú. pena! Así lo Ya me estaba preocupando y dije, uy, no lo incluí. Raro, dije yo, porque Sí, será es que que subí el como le veía documento la que no era. página, le veía la página suya y me iba a la página y digo, ay, no, no es. Ujú. No. Sí, 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 sí. No, yo he hecho, ¿Verdad? después en el estudio también he hecho unas correcciones pequeñas y ya ahí
subí el documento corregido con pequeñas correcciones que me he dado cuenta que había repetido unas cositas. Ya está nuevamente en Amazon. No tiene que comprarlo, obviamente. O sea, es prácticamente lo mismo. Corregí un cuadro, palabritas, cositas que me habían colocado repetidas y de pronto se alteró las páginas. De pronto por eso que no coincide. ¿Ok? Ujú. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Hay más preguntas? Rap, Sí. bueno, lo que entendí es que uno no puede estar todo el tiempo en una nube, sintiéndose, como lo decían uno antes, siempre andar en una nube ahí, todo religioso, sin pensar en nada más que, que lo que uno tiene que hacer en lo espiritual. O sea, Claro. tiene que tener uno un equilibrio, porque Exacto. también pensar Ujú, en solo estar agobiado uno todo el día y que, ay, es que hice esto, ay, es que no hice lo otro, es que esto lo hice ujú, mal, es que me enojé con tal persona. Entonces, eso agobia todo el día. Sí, claro. sacar, al menos yo saco mis tiempos y a veces me enojo y me enojo duro y, y digo yo, bueno, hasta dónde no sé, pero y si tengo que pedir disculpas, pido disculpas, Ujú, pero sí estar en ese equilibrio de sacar el rato en la mañana para rezar en mis salmos y en la ujú. noche igual Buenas. Sí, adelante. mi Oh, comunicación. ujú, Gracias, Ra. sí. Sí, bueno, yo creo que algo importante de lo que usted comenta, bueno, además de lo que comenta en general, hay un punto que me gustó muchísimo y es cuando dice al principio, no estar en una nube. Así nos enseña que realmente nuestro objetivo no es vivir en el cielo, sino traer el cielo a la tierra. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo debo traer el cielo en lo que hago materialmente, con mi familia, en mi trabajo, en cosas que pueden ser muy materiales. Lo mismo acá, o sea, de hecho se corre un peligro cuando la persona se enfoca solamente, de pronto equivocadamente en lo religioso, la Torá, tal, se puede llegar al fanatismo, ¿ok? Porque el fanatismo está en todos lados, en la política, en el fútbol, y no piensen que en el judaísmo es la excepción. No. Ujú. El judaísmo también es fanatismo, ¿ok? Toda persona, ya sea el judaísmo, el najismo, o sea, en todos lados está el fanatismo, y yo creo que es cuando precisamente la persona no entiende lo que es el punto en este mundo y, y quiere vivir completamente todo el tiempo en un cielo, o sea, en una vida espiritual que no ha comprendido, porque la verdadera espiritualidad es traer esa espiritualidad a lo material. Es decir, si yo estoy en mis negocios, ¿cómo yo aplico Torah allí? Pues debo ser justo, debo pagar lo correcto, debo yo devolver lo que tenga que devolver correctamente con las vueltas, como decimos. Ahí estoy viviendo la Torah. ¿No? En la vida en pareja, incluso en la intimidad, etcétera, un montón de cosas. Allí, por muy material que parezca algo, ahí es donde hay que imbuir de santidad esta acción material. Y de hecho, el Tania lo comenta, dice que si una persona, es curioso esto, a mí cuando yo lo estudié hace mucho tiempo me sorprendió mucho, porque dice que si una persona está en su trabajo y ahí le llegan pensamientos de Teshuvah sobre algo que hizo, dice, esto es el Yetzer Hará, dice el Tania. Sea, ¿cómo puede ser el Yetzer Hará metiéndome pensamientos de Teshuvah? Pero no, como escuché por ahí en un videíto que decía, un muñequito decía, no puede ser que, ¿cómo es? Que el diablo me castigue. Dice, no puede ser que el diablo me castigue si desobedezco al mismo tipo, entre comillas, decía el video, que él desobedeció. Es cierto, no puede ser que el diablo castigue a alguien debería felicitarlo, ¿no? Y parece da risa, pero eso derrumba un montón de cosas del cristianismo. ¿Por qué? Porque realmente el Satán, o sea, y el Será del mundo está en función del trabajo de Hashem. Y como él, precisamente, él puede hablarnos de Teshuvah. Ha dicho en el Talmud que los demonios ascienden, no se pierden un shiur de Torah de los cielos. O sea, ellos van a escuchar Torah, saben más Torah que uno. Por eso que lo confunden. Esa visión de que los demonios están por allá haciendo su fiesta, están rebelados contra ellos, ya sabemos que es una visión cristiana. La visión de la Torah es que ellos también estudian Torah, se alimentan de Torah, dice el Tratado de Berajot que ¿cómo es? Se aglomeran al lado del Sadik para escuchar sus palabras de Torah.
Por lo tanto, no es extraño que un Yetzer Hara me venga a hablar de Teshuvá. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que ahora no estoy en momento de Teshuvá, estoy en trabajo. Y si tienes este pensamiento de Teshuvá que te está torpedeando tu labor diaria, dice el Tania, ese es el Yetzer Hara, te está saboteando. Porque el momento de Teshuvá tienes. ¿Ok? Ahora no estás para Teshuvá, ahora estás enfocado en tu trabajo. ¿Ok? Y eso me parece muy importante recalcarlo con lo que usted decía, porque nos mantiene los pies sobre la tierra y no nos volvemos entonces fanáticos religiosos todo el día pensando cosas que son ciertas, pero que nos desvían de la vida adecuada que debemos tener. ¿Ok? Sí. Ok, por acá levantó la mano Shulamit. Sí, tiene el micrófono cerrado. No, Shulamit lo tiene cerrado todavía. Que Ahora estoy en sí. el teléfono cada vez, buenas noches, shalom a Sí, todos, y me buenas cuesta noches. el botoncito ahí darle a activar. Claro. Bueno, un gusto de verlos a todos, el Eterno los bendiga. A ver, como nosotros como en el camino del gentil justo, ¿no es cierto? Tenemos que desarrollar un trabajo a diario, como usted menciona. O sea, Ujú, en todo momento nosotros estamos siendo eh, un aporte y dentro de ese aporte fallando, equivocándonos, porque es parte de la ujú, vida. La idea es que los errores no se cometan en gravedad, que ujú, vayan disminuyendo, porque se acaban unos errores, pero uno vuelve a cometer errores nuevos. Eso ujú. Claro. siempre va a pasar eso. Eh, y buscar la paz sobre todo. Creo que todos los días luchamos y venimos, como dicen por ahí y lo hemos mencionado los compañeros, somos parte así como de un tablero, como unos mini guerreritos que Ujú, tenemos que construir y, y todo se vuelve energía arriba, ¿no es cierto? Y tenemos que luchar con una u otra cosa y lidiar con eso. eh, el agradecimiento, y yo creo que en mi caso me ha servido mucho buscar la paz, la paz dentro de mí para poder primero pensar eh, qué realmente el sentido que tengo que darle a mi vida y por qué estoy aquí, que digamos que el propósito que uno a veces al principio pensaba que uno tenía un gran propósito, así como que un título de un libro o algo así. Y ujú, es importante, pero es importante individual el título que tú le pongas. Yo ujú, fui la guerrera número 2 porque superé esto otro, y vamos así luchando todos los días y avanzando. Como ujú, dice por ahí, de repente uno dice que piensa que con cosas retrocedió, pero finalmente es como que se te olvidó una parte que tienes que volver para que te salga ahora mejor. ujú, Eh, desde la paz, tomar buenas decisiones. Em, ujú. es un trabajo duro, diario. Em, como dice aquí, descubriendo tu ley interior, es como sacarse una cáscara y uno esculpirse uno mismo, Sí, ¿no es cierto? Y cuesta, sí. duele, nadie quiere ver digamos que sus cosas malas, entre comillas, o sus errores, pero a eso vinimos. Así Ujú, que hay que darle gracias al Eterno que estamos aquí. No todos tienen esta oportunidad de que esté el rabino guiándonos, de estos libros, de que tengamos estas clases, de que pudimos despertar nuestro espíritu monoteísta. Así que los animo a todos para que sigamos en este descubriendo tu luz interior. ujú. Cariño a todos.
Gracias, Sulamit. Gracias por un bonito comentario, bonita reflexión. Y sí, básicamente dentro de lo que comentabas, de que a veces uno piensa que tiene una gran misión, yo creo que el error de a veces que tenemos es qué pensamos que es una gran misión, porque la realidad es que sí lo tenemos. Sí tenemos todos una gran misión en este mundo, pero a veces no es lo que pensamos. A veces no es, como decías tú, de pronto eh, escribir un libro famoso, una cosa así. Pero precisamente este trabajo interior es lo que te va ayudando a descubrir cuál es tu misión. O sea, tú puedes llegar, ¿cuál es tu misión? ¿Cómo puedes llegar a descubrirla? Pues cuando vas dejando salir tu luz interior. Va a llegar un punto en que dices, quiero compartir, quiero iluminar, puedo hacer esto, puedo hacer esto otro. Y ahí surgen muchas cosas que también son parte de esa gran misión de refinamiento y educación incluso en este mundo. Entonces, sí, sí tenemos una gran misión, todos y cada uno de nosotros. El plan, tanto que el plan divino de Hashem de llevar el mundo a la Geulah no podía seguir sin cada uno de nosotros. Y por eso el trabajo interior lo que revela es poder entender cuál es esa misión. De pronto no como pensábamos antes, que imaginamos cosas que de pronto no son. Y bueno, es una muy bonita reflexión. Gracias, Fulano. Bien, si no más preguntas, quiero continuar con algo más ya del libro. Ahorita les comparto después el documento que tengo acá, que acabamos de leer. Y voy a leer un poquitico más del libro acá en esta sección, sí, aquí, acá, empatía y conexión, expandir la conciencia hacia los demás. Otro puntico adicional dentro de esta sección de tips de salida, de terminación del libro, es iluminar. Primero descubres tu luz, te enfocas en ti. Hay gente que, había alguien, hay alguien que desde que me contactó y desde que entró en mi grupo de estudiantes, siempre venía con una pregunta. Y es, a mí no hay gente que está en idolatría, familiares, lo que sea. Yo quisiera, ¿cómo puedo ayudar a esta gente? ¿Cómo puedo ayudarle? Yo le decía, no tienes que ayudarles. O sea, si le piden ayuda, oriéntalos en lo que puedo orientarlos. Recomiéndale el libro de Sentir Justo, alguna cosa así. Y en lo que tú sepas, si puedes ayudarle, pues ayuda. Luego, hablando de otro tema, justo en estos días, me decía que hablando de una mala cualidad, me hacía la misma pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a estas personas que de pronto tienen esto y son así, así, así? Yo le dije, oye, pero por qué siempre vas al mismo punto de cómo puedo ayudar? ¿Por qué vienes con la misma pregunta recurrente? La vez pasada era cómo puedes ayudar a los que están en negativo. Ahora, ¿cómo puedes ayudar a los que están en tal o cual mala cualidad? Me dice, tienes razón, no había caído en cuenta de eso. Y yo le dije, si no puedes ayudar, pues no puedes ayudar. O sea, tú puedes ayudar cuando tienes la formación, cuando tienes las capacidades, cuando tienes la manera. Pero si Hashem no te ha dado eso, no puedes ayudar. Por eso, en ese proceso de descubrir la luz interior, todo este proceso de refinamiento, todo este proceso de autoconocimiento que ustedes han venido desarrollando y que van a seguir desarrollando el resto de su vida, por favor, de 100 hasta los 120 años, es lo que les va a permitir a ustedes expandirse a los demás. Es decir, si ustedes no iluminan, es decir, si ustedes no hacen eh, salir, digamos, esa luz interna, pues mucho menos van a iluminar a otros. Entonces, yo quiero ayudar a otros, pues ayudo hasta donde voy. En mi proceso siempre voy a poder ayudar. No es que, no se trata tampoco de que cuando esté perfecto, ahí sí voy a ayudar. Pues prácticamente no terminaremos nunca y nunca vamos a ayudar a nadie. Se trata es de que siempre puedo ir ayudando, pero en la medida que yo expando esa luz interior, voy a expandir esa conciencia hacia los demás, como dice aquí. Y por eso dice aquí, la empatía es otro pilar central de la inteligencia emocional. Consiste en comprender y sentir emociones de los demás, lo cual, eh, lo cual fortalece las relaciones humanas. Goleman, un autor secular, afirma que la empatía mejora la comunicación y fomenta la colaboración. Escucha lo que dice aquí. Dice, la empatía es otro pilar de la inteligencia emocional y consiste en comprender y sentir las emociones de los demás. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Yo puedo realmente sentir lo que el otro siente,
Yo puedo comprender sí, voy a comprender en la medida en la que yo me haya comprendido, ¿ok? O sea, si yo en mi trabajo superé cosas, por eso el otro dice, lo que pasa, yo sigo obviamente en un trabajo de refinamiento, me falta muchísimo, pero en mi libro se resume mucho de lo que he estado reflexionando y aprendiendo de mí. Y en las sesiones conmigo a veces me dicen, yo no sé, Rabino, ¿por qué vi esto? O ¿por qué este consejo me ayudó? No es que haya magia, no es que yo sea el más sabio de todo, simplemente yo he pasado cosas que en mi proceso de interiorizar cosas he podido ahorita saber cómo comprender de cierta forma lo que la persona está viviendo. E incluso aquellas cosas que no he pasado, porque también la teoría te permite comprender o proyectar cosas como hablamos de la previsión, o sea, de prever cosas que de pronto uno no ha llegado a pasar, pero que se pueden distorsionar a tal punto, también se puede comprender un poco. Y esa es una de las primeras cosas con las que uno va a poder comprender al otro y sentir, de pronto no es literal de que sintamos tal cual, pero sí podemos hacernos una idea de ese sentimiento, eh, y esto nos fortalece las relaciones humanas. O sea, ser empático es algo que va a fortalecer a alguien antipático, como dicen, alguien que no le importa al otro, porque más es muy difícil que se fortalezcan las relaciones humanas con esa persona. Por eso Goleman que afirma que la empatía mejora la comunicación y la colaboración. Entonces, en pocas palabras, en la medida que trabajo en mí, yo voy a poder expandir eso hacia los demás. ¿Cómo? Pues voy a poder ser un espejo de esa emoción, voy a poder comprender y voy a poder orientar. En la tradición hasídica, este concepto se relaciona con la sefirá de Od, humildad y reconocimiento. Practicar la empatía implica reconocer que cada persona tiene una perspectiva y una vivencia, una experiencia emocional única. Durante el Lomer, en la práctica de la empatía, se profundiza al reflexionar sobre días como Od Shevanetza. Miren esto. O sea, ¿qué estoy diciendo es? Hay personas que en el trabajo, las sesiones que hacemos, yo les digo, bueno, mira, enfócate en esta semana, estudia esta semana, repasa los videos de esta semana, pero también, por favor, de los videos, repasa los videos y enfócate en el día tal de tal. O sea, dale prioridad a ese día. ¿Por qué? Porque precisamente es un punto de lo que viene que fortalecer, ¿no? O trabajar específicamente. Y acá, Otse Benetzer es una manera de empatía que ayuda a crecer al otro. ¿Ok? Humildad entre la perseverancia, o Netzach es victoria, logro. Entonces, es como una manera de decir, yo no solamente escucho al otro, no solamente siento empatía por el otro, no solamente eh, eh, puedo, digamos, sentir un poco de lo que el otro siente, sino que también voy a impulsarlo, ya sea con un consejo, ya sea con algo que yo pueda ayudarle, pero también eso, cuando se estudia a esta profundidad, descubre uno que no puedes ayudar en todo, ¿ok? Porque Otsebenetza significa que el otro tiene también que hacer cosas por sí mismo. No puedes tú transformar la vida ya. O sea, tú puedes acompañar, guiar. Y por eso Otse Benetza, esa humildad, decir, yo reconozco que yo no puedo hacer mucho, reconozco que soy pequeño para tal o cual problema, pero tal vez puedo apoyar un poquitico dentro de mi pequeñez, o sea, dentro de mi humildad. Por eso dice aquí, la empatía se profundiza a reflexionar sobre 10 como Otse Benetza. Esto invita a evaluar, escuchar activamente a los demás o me apresura a imponer mi opinión. Fui consciente de los pensamientos ajenos, incluso cuando no los compartía. Mi empatía me permitió actuar con compasión y comprensión. La verdadera empatía también incluye la capacidad de acompañar a alguien. Escuchen, acompañar. No estamos para solucionarle la vida a las personas. Nadie puede ocuparse de la vida de otro. ¿Ok? Solamente podemos acompañar y podemos ayudar en la medida que podemos ayudar. Pero por eso yo en las sesiones y en los cafés que hacemos en proyectos del ministerio les digo, me siento curioso de ustedes porque en verdad nada de lo que yo diga, nada de lo que yo escribí, nada de lo que yo explique tuviera efecto. Si está teniendo efecto en la vida de ustedes porque ustedes dispusieron hacerlo.
Ustedes se pusieron en la posición de tomar y empezar a actuar. ¿Ok? Entonces, bien, yo no estoy haciendo nada. O sea, sí sirvo o ayudo como acompañado, como acompañante, como un guía, como que les ayudo a entender ciertas cosas, pero realmente los que están dando la batalla son ustedes. Y la realidad es que no todas las personas van a empezar esa batalla. Hay gente que puede estar con dificultades, con problemas, y aún así no hacen nada en su vida. Y te vas a frustrar cuando a veces les aconsejas y les dices, esto no es así, pero los ves. Hay gente que se lamenta de la situación que tienen, pero no hacen nada en su vida. O sea, solamente te buscan o buscan a esa persona solamente para desahogarse. Es decir, yo lo que necesito es que me escuche, cool. Yo voy a seguir con mi vida igual. O sea, de pronto conscientemente no lo piensas, pero la verdad es que hay personas que te van a cargar. Y sobre todo cuando de ayudar se trata, tú debes entender que tienes un límite en la ayuda y que no puedes hacer lo que otra persona tiene que hacer por su vida. Por lo tanto, eso es Otchevenetzer. Reconozco hasta dónde y ayudo hasta donde puedo. ¿Ok? Y eso es parte de la empatía. Empático no es tengo que hacer lo que sea, tengo que solucionar, tengo que hacer hasta lo imposible. No. Habrá cosas en las que tienes que limitarte porque no puedes ponerte en riesgo tú mismo. ¿Ya? Y tienes que cuidar también lo que tienes. Y eso es parte de ese proceso de iluminar a otros. Es decir, iluminar con reconocimiento y eh, con límites sanos que me protegen a mí también. Por acá levanto la mano de Ifeña, adelante. Sí, Rabino. Dos cosas que he aprendido en Ujú, el camino es, si no te piden ayuda, no te regales, ujú, ¿sí? ujú, O sea, uno es experto porque, sinceramente, uno es experto en mirar los defectos de las demás personas y decirle, ah, tienes que cambiar esto, tú tienes que cambiar esto, cambia esto, ¿sí? Pero si la persona no me está diciendo, oye, necesito que me des un consejo para yo saber cómo cambio, ¿por qué yo le tengo que dar mi consejo? Porque eso lo aprendí en el camino porque era experta, ¿sí? Ay, mira, tenés que ujú, cambiar esto, tenés que hacer esto, ¿sí? Otra cosa que aprendí es que me frustraba cuando veía que una persona venía y me decía, ve, mira, ayúdame, tengo este problema, esta situación, y yo me ponía con ella o con él, ve, mira, léete esto, hace esto, esto te va a ayudar. Y cuando puedo solucionar el problema de la persona, por allá le preguntaba, le decía, oye, ¿cómo vas con lo que estás haciendo? ¿Estás escribiendo? ¿Estás anotándolo? Sí, ya ni me habla del tema, ni me hablan del ujú, tema. Entonces dije, pues, ¿para qué me desgasto? ¿Sí? Entonces ujú. cuando de pronto vienen a decirme algo, ajá, sí, te escucho, te escucho, te escucho, te escucho, nada más. Claro. Ay, ve, mira, no hago esto. Búscalo dentro de ti. Yo lo estoy Ujú, buscando dentro de mí. ¿Sí? Entonces, son cosas que uno va aprendiendo como en el camino a no ser metido, porque esa es la palabra, no meterse en la vida de los demás, sino como a meterse dentro de uno y buscar dentro de uno. Y otra ujú, cosa que usted me decía, que usted al principio hablaba de la clase de que usted se pone, o sea, se pone a hablarse a usted mismo, ¿sí? ujú. Yo lo Sí. hago, pero en posición fetal me pongo así y me pongo como a hablarme a mí misma y Ujú, encuentro muchas respuestas. Al principio luego comienza como que bla, 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 y luego como que comienzo como a encontrar esa respuesta que necesito cuando ya me voy calmando, ¿sí? ujú, Entonces, cosas que uno va aprendiendo en el camino, de que uno quiere solucionarle la vida a todo el mundo y quiere que todo el mundo tenga la vida que uno tiene. Pero es lo que usted ujú, dice, usted simplemente nos da las herramientas, nosotros somos los que buscamos dentro de nosotros cómo solucionarlo, cómo vamos a cambiar esto, cómo vamos a mejorar esto. Y lo que hago así por las mañanas cuando me levanto es eso, ujú, autoexaminarme, mirarme y a las 5 de la mañana me voy a caminar, entonces comienzo como a conectarme con la naturaleza porque era ujú, siempre como muy ansiosa. Todo el tiempo quería estar haciendo, resolviendo, haciendo una cosa a la otra, entonces fue como ujú. verme dentro de mí y decir, primero yo, después yo, tercera yo y así encontrar como esa calma, como esa tranquilidad que la verdad me ha funcionado bastante. Muchas gracias, Rafa.
Y es así, gracias, Fanny. Y dentro de eso que menciona también, o sea, sí podemos ayudar, y incluso hay personas, o sea, el tema de los aditivos. Por ejemplo, dice el Rebe en la enseñanza de pesas, dice que se sienta el hijo sadik al lado del malvado, porque el sadik puede ayudar incluso a un malvado. O sea, lo que pasa es que hay situaciones en las que, por ejemplo, un sadik, con solamente su presencia, incluso a veces impacta en el otro y genera una teshuva. Entonces, pero eso a ese nivel, a el nivel que estamos nosotros, que estamos en nuestro nivel, en nuestro trabajo, obviamente desde ese punto de vista de ayudar, cuando la otra persona deja y cuando pone disposición, porque realmente ese cambio empieza por uno mismo. O sea, si la persona de Rambam lo dice, el Rambam lo dice en su ley de Teshuvah, dice, es imposible ayudar a una persona que no quiere ayuda, no la quiere. Entonces, pues uno puede dar un consejo y todo, pero no tiene las herramientas a veces para poder cambiar todo. Perdón un segundo. Sí, perdón, ya regresé. Señora Alicia, ¿quiere decir algo? Sí, Rafa, a mí me pasaba lo contrario a la estimada Yesenia. Habían, al menos tenía unas amigas que me decían, ay, es que tengo tal problema, ¿usted puede ayudarme a rezar por mí? Y yo, sí, claro, yo puedo, pero no hay mayor eficacia en un problema que usted Ujú. también rece. Ok, los salmos son universales y usted puede rezar también. Entonces me dice, no, pero el rezo usted también. Y yo sí, yo le ayudo con el rezo. Ya Hachén sabrá hasta dónde. Pero yo no, usted no va a comer por mí, ni yo voy a comer por usted, ni yo me baño, Ujú. ya yo me baño por mí, usted se baña, usted hace su, Sí. sus tareas. Yo no puedo hacerla por usted. Entonces, a veces también las personas tienen una idea errada en cuanto Ujú. a eso. O es como cuando uno se enoja. Ay, pero se enojó. Y sí, claro, y sí puede enojarme. O sea, el hecho de que estudie, de que sepa, de que La- aprenda y yo rece, no quiere decir que no pueda enojarme y poner a veces las cosas en orden. Tienen Ujú. eso errado. Gracias, Rafa. Sí, así es. Ahora, eso que comento también es importante porque cuando a veces uno, o sea, lo que sí podemos hacer siempre es, obviamente, respirar por el otro, pero lo que usted decía, y es importante, es el tema de que no solamente es desfilar, haciendo cosas en un mundo en el que tenemos que ocuparnos de las cosas, no podemos, o sea, tenemos que poner nuestra parte en la sociedad, vamos a decirlo así como Hashem. ¿Verdad? Él me exige a mí como socio de él que yo tengo que hacer, y él se encarga de lo que ya él se tiene que encargar. Y ese es el punto de lo que usted comentaba, de que hay cosas en las que uno puede ayudar, siempre puede ayudar con tequila, pero la persona tiene que hacer también, ocuparse de eso. Sí, sí. Bien, bien, si no hay más preguntas, voy a compartir el último fragmentico acá del, de este texto que estamos mirando, o sea, del tormento de la empatía. Dice acá, eh, dice ejercicio práctico para fortalecer la empatía. Escucha con atención a las personas de tu entorno sin interrumpir ni juzgar. Muchas veces, como estamos tan emocionados, tan cargados con tanta información y tan maravillados con nuestro propio proceso, no estamos escuchando, estamos esperando que nos den la oportunidad para hablar, para yo contar lo que yo tengo que contar. ¿Ya? Entonces, la empatía empieza por escuchar, que la persona se siente escuchada. Ahora dice, con atención, no es solamente estar en silencio, sino o sea, tratar de ver más allá de las palabras de la persona, dentro de las capacidades que cada uno tiene, y escuchar lo que está diciendo y lo que está expresando también más allá de sus palabras, ¿no? Intenta ponerte en el lugar del otro. ¿Qué podría estar sintiendo? ¿Ya? Esto es una pregunta que tal vez nos pone a prueba, digamos, para tratar de equilibrar un poco o para poder
tratar de ayudar. Y les voy a contar me acordé ahorita, no lo había pensado, pero me acordé de una historia donde alguien, una persona, un judío, fue donde el Rebe, no me acuerdo qué Rebe era, pero no sé si era, no era el Rebe de Lubavitch, el último, no. Era un judío que había transgredido por ciertas cosas y fue a hablar con el Rebe en Yehidut, o sea, en estas reuniones privadas que se hacían, y con mucha vergüenza le contó al Rebe cosas que había hecho, y el Rebe le dijo, denme un segundo, ya vuelvo. Y el Rebe salió de la habitación y varios minutos después regresó el Rebe sudado y se veía como agitado, fatigado, o sea, como que tuvo mucha concentración en algo, por decirlo así. Y el hombre se sintió mal, dijo, Rebe, se siente bien, discúlpeme por lo que no quería hacerlo sentir así. Y dijo, no, tranquilo, no es eso. Y ya, y le dio el consejo. ¿Ok? Luego alguien de los asistentes de Rebe le preguntó al Rebe que sí, que había pasado. Que sí, porque él, no era normal que él pidiera o sea, como que él interrumpiera una sesión y saliera y se tomara como que un tiempo para él. O sea, no era muy normal eso. Y mucho más como llegó como quien ha tenido un cansancio mental muy grande. Y el Rebe le dijo al asistente o a la otra persona, no me acuerdo quién fue que le preguntó, le dijo, mira, lo que pasa es que nunca he vivido o nunca he sentido algo sobre estos pecados. Y me tocó ir a hacer meditaciones para poder tratar de ponerme en el nivel de este hombre pecador para poder darle un consejo. ¿Ves? O sea, Rebe tuvo, como era un sadik, Rebe tuvo que rebajarse en el buen sentido, no es que se rebaje como persona ni nada de esas cosas, sino de tratar de bajarse de donde él está para tratar de entender a este pecador. ¿Ok? Y eso le costó. Y solamente así, después de eso, fue que pudo darle un consejo. ¿Ok? Entonces, eso de pronto, obviamente, de pronto no, obviamente no tenemos la, la talla del Rebe, pero a nuestro nivel, lo que está diciendo aquí el texto es básicamente eso. Un segundo lo busco. Lo que básicamente está diciendo el texto es, ya voy a decir, ¿qué podría estar sintiendo? O sea, a veces, no es que nuevamente, no es que hay que hacer ese ejercicio del Rebe y ponernos a meditar, y no. A nuestro nivel es, tómate el tiempo para pensar. Bueno, ¿qué podría estar sintiendo el otro en esta situación? Él está sintiéndose así. Tal vez no vamos a llegar a tener certeza, porque si pudiéramos tener certeza, pues no nos preguntaríamos, simplemente indagaríamos a ver qué realmente es lo que pasa. Pero podríamos hacer este ejercicio de pensar qué está sintiendo. Valida las emociones ajenas con frases como entiendo que esto fue difícil para ti. Miren, hay situaciones en las que uno no puede decirle a la persona piensa en otra cosa, incluso no puede decir no, ten fe, Hashem va a proveer. Hay situaciones en las que eso no ayuda. ¿Ya? Hay situaciones en la que ayuda, ¿sabe qué es? Validar la emoción. Es decir, tienes razón de sentirte así. Tienes razón de tener miedo, es lógico, claro, mira, todo esto así, todo lo que estás viviendo, lo que tú me estás contando, o sea, la verdad tienes razón. Allí la persona engancha, se siente escuchado a veces. Pero si uno simplemente le dice, no, mira, reza la Shem, Gansule Tova, tal cosa, eso suena vacío, ¿ves? Pero cuando uno ha vivido o ha hecho este proceso de escuchar bien, de preguntarse qué podría estar sintiendo, tal vez puede entender que debe validar las emociones ajenas, decirle, no pienses así, tenemos nada, si no tienes razón en sentirte así, debe ser muy difícil todo esto para ti. Eh, Pregunta con curiosidad genuina en lugar de asumir. Entonces, aquí tú preguntas cosas, no dices, pero no te sientas así, no tal cosa, no es bueno que te sientas, no. Pregunta, ¿y cómo has pasado? ¿Cómo te has sentido en este asunto? ¿Cómo crees que lo estás manejando? O sea, preguntar sin asumir. ¿Ok? Esto ayuda, eso es como para empezar, porque al final de cuentas estos no son los pasos para ser empáticos, son pasos como para poder empezar a generar la empatía y el resto fluye, ¿no? Eso es importante porque la empatía es la que definitivamente va a hacer que uno pueda eliminar en el otro. O sea, que uno pueda, que pueda nuestro consejo ser escuchado,
que realmente la otra persona empiece a tener también algún, algún impacto, digamos, benéfico para empezar a cambiar cosas o a manejar el tema, la situación que está viviendo. Entonces, la empatía ayuda a esa, como dice aquí, por acá, a expandir la conciencia hacia los demás. Y para finalizar, en conclusión, es importante entender que un viaje de refinamiento emocional y espiritual, o sea, concluir, perdón, que todo esto es un viaje de refinamiento emocional y espiritual. Dentro del conteo del hombre y desarrollo de la inteligencia emocional comparten un objetivo en común: crecimiento consciente al practicar el autoconocimiento emocional, la autorregulación y la empatía. No solo refinamos nuestras propias emociones, sino que también mejoramos nuestras relaciones y contribuimos positivamente a nuestro entorno. Es decir, empezamos por nosotros, pero el objetivo no somos nosotros solamente. Ya, no debemos ser egoístas. Por ejemplo, que decía Dave en ese momento, decía, primero yo, segundo yo, tercero yo, eso es buenísimo. Buenísimo cuando uno está empezando a trabajar, cuando está en ese proceso de reestructuración, sobre todo cuando uno está trabajando la autoestima, lo que decía siempre lo he comentado en otras clases. Pero no es que se viva así, no se puede vivir así. Tengo que pensar en el otro. Pero para empezar mi trabajo, para ocuparme de ciertas cosas, tengo que darme importancia a mí. ¿Ok? Y solamente cuando se genera esa empatía, es precisamente que yo puedo empezar a ocuparme del otro y yo lo voy a hacer de una manera más sana, y eso mejora nuestras relaciones. Y como dice el texto también, en nuestra tradición hasídica, en la tradición hasídica, este trabajo interno no es solo una práctica individual, cada paso hacia el autoconocimiento y la mejora emocional acerca a la persona a su esencia divina y la conecta más profundamente con los demás. De hecho, se dice que al culminar los 49 días del Homer, la persona está preparada para recibir la Torah en Shavuot. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué viene ahorita? Viene Shavuot. Es una festividad que tiene mucha conexión con los Bnei Noach, con los no judíos. Porque obviamente se entrega la Torah y como ya sabemos, la Torah no la entregó Hashem solamente para Israel, sino que también eso es para el mundo. Y cada persona también tiene su parte allí. Por lo tanto, después de todo este proceso de estudio y refinamiento y todo esto que están haciendo, qué bueno sería que también ustedes en Shavuot se tomen ese espacio para celebrar ese, ese proceso que han tenido. Ya, compartirlo, compartir experiencias en familia, y poder entonces generar y fortalecer esas relaciones, que es lo que estoy diciendo, que eso es uno de los objetivos de todo el trabajo personal. Así como la inteligencia emocional nos enseña a vivir con mayor conciencia y equilibrio, el consejo del hombre nos guía a reconocer y rectificar nuestras emociones, permitiéndonos alcanzar un nivel más elevado de armonía espiritual y emocional. Cada día cuenta y cada emoción, cuando es observada y comprendida, se convierte en una oportunidad para crecer. ¿Ok? Eso es básicamente, básicamente lo que tenemos para hoy, y con eso concluimos como todo ese apéndice, podría llamarlo yo así. No es un apéndice realmente, es como la parte final del libro, pero en lo que significa viene siendo como un apéndice complementario de todo lo que ya hemos hablado desde el trabajo del Hasidut. ¿Ok? Y este último capítulo se hace muy importante, sobre todo para lo que estábamos hablando hace un momento de la gestión de la información, eh, eh, en el trabajo personal que se tiene que hacer para generar una independencia sana. ¿Ok? Porque lo pongo aquí, porque es que ser autodidacta no es malo. Ser autodidacta es una persona que toma la información, que crece, y hoy día con esta información es muy fácil ser autodidacta, pero también es muy fácil equivocarse en cómo ser autodidacta. Y por eso, esta parte es a lo que yo quiero enfocarme, es a la independencia que debe tener cada persona en su proceso personal. Una independencia sana, como decimos, nadie es completamente independiente, siempre dependemos, o sea, siempre yo dependo de alguien que sabe más y le consulto cosas, esto pasa en cada ser humano. Cada rabino también tiene rabinos encima, por decirlo así, que también le pregunta y le consulta cosas que no sabe. Pero cuando tú eres autodidacta, eso te permite a ti tener una independencia sana. Es decir, tú te ocupas de ti mismo, te ocupas de tu entorno, has aprendido a trabajar en esas cosas
pero también aprendes cuando preguntar y no preguntar por todo, ¿ok? O sea, no estoy diciendo que preguntar por todo sea malo, lo que estoy diciendo es que se debe llegar a ese punto en que ya yo mismo estoy gestionando las cosas. Es como ya lo hemos dicho, como en el caso de los niños que empiezan a manejar, no sé, la bicicleta, al principio toca sostenerlos, pero no esperamos que ellos dependan siempre de nosotros. Exactamente acá. La, el trabajo personal va a requerir argumentos de consulta, va a requerir argumentos de reuniones privadas, consejería, etcétera, sí. Pero va a ser un proceso de continuidad, de la persona misma se ha empezado a ocupar de manera sana en sí mismo y esos otros procesos son acompañamiento más no dependencia. ¿Ok? Y eso es lo que quiero que miremos. Ese último capítulo también está un poquito larguito. Lo miraremos, no sé, creo que 3, 4 clases eh, para analizar el problema de ser autodidacta. Es decir, deberíamos ser autodidactas de una buena manera y por eso vamos a analizar allí cómo poder hacerlo de manera correcta. ¿Ok? Vamos a dejar allí, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, pues nos veríamos en la próxima clase de Sordashin. No sé si tienen algo que decir. ¿Ok? Todo bien, Baruch Hashem. Me alegra muchísimo. Bueno, nos vemos en el próximo lunes. Les deseo una bonita noche, todo lo mejor, muchas bendiciones, que Hashem les dé mucha fuerza, sabiduría en todo este proceso y no solamente nos estamos alegres por haber hecho crecer esa luz hasta el momento interior que tenemos, sino poder ahora expandirla a otros también de manera sana. Hashem les bendiga mucho. Amén. Bendiciones a Amén. todos también. Amén, Buenas Rabino. noches. Para usted. Chao, Dulces chao. sueños para todos. Chao. Chao, chao. Descanse, Chao. Rabino. Gracias. Gracias, Chao. Almita. Buenas Chao, noches. Amén, Almita, muchas gracias. gracias. Bien último. Claudio.